Buenas tardes. La siguiente presentación hace parte de la evaluación nacional del componente temático propiedades y contaminación del suelo. Esta materia se encuentra adscrita a la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la Universidad y asociada al programa de Ingeniería Ambiental. ¿Quién les habla? Wilson Bayona. Como diagnóstico situacional tenemos que hablar un poco de la región del país donde se realizó el proyecto de investigación en el aula. El suelo que vamos a trabajar es un suelo ubicado en la zona del Valle del Cauca, específicamente en la zona plana. De acuerdo a la información geográfica de esta región, contamos que el Valle del Cauca tiene una división administrativa donde se ubica la zona plana que rodea o se encuentra rodeada del río Cauca. En esta zona tenemos alrededor de 376.000 hectáreas viables para el uso agrícola, de las cuales 316.000 aproximadamente se encuentran situadas en jurisdicción del Valle del Cauca. El restante de hectáreas hacen parte del departamento del Cauca como tal. Este tipo de suelo es un suelo muy fértil y productivo. Está destinado netamente para uso agrícola en este momento por su interés económico y por las condiciones medioambientales que éste presenta, ya que al estar ubicados entre la cordillera central y occidental, favorece el crecimiento de frutos tropicales, dentro de los cuales se puede destacar la guayaba, el melón, la papaya, la uva, entre otras. Es una región que tiene alta porcentaje de evapotranspiración de agua y tiene una tasa o un nivel de precipitación anual relativamente bajo. Las características del suelo que trabajamos en el proyecto de aula son estas, como están en esta tabla que podemos ver. Es un suelo que está localizado en el Valle del Cauca, con una altura de 1000 metros sobre el nivel del mar, una temperatura promedio de 29 grados Celsius, una precipitación anual media de 980 milímetros cúbicos. Es un suelo que está compuesto básicamente de rocas sedimentarias aluviales y material fino. Es un suelo con un pH básico de 8.3 y con un porcentaje de materia orgánica relativamente bajo. En cuanto a la composición granulométrica del suelo, este se encuentra compuesto en un 30% de arenas, un 20% de limos y un 50% de arcillas. La problemática asociada a este suelo, según la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, es con la comunidad vecina y con los suelos vecinos. Este suelo está presentando formación de placas, lo que ha impedido la filtración y lo que está causando infertilidad parcial. Las poblaciones asociadas vecinas manifiestan sintomatologías en la salud como tipo de erupción o problemas asociados a las aguas duras. ¿Esto por qué? Porque las poblaciones aledañas utilizan las aguas subterráneas como su fuente de consumo humano. Básicamente, la población más susceptible son los adultos mayores y los niños. De acuerdo a los parámetros de laboratorio realizados a suelos y aguas superficiales subterráneas, se encontró que los niveles de bicarbonato de sodio, sales de potasio y fosfatos solubles están por encima de los niveles permitidos por la normatividad colombiana vigente, y esto ha conllevado a que haya captación de otro tipo de elementos perjudiciales para el desarrollo del suelo y por ende se está presentando la improductividad. Es una problemática que ha tomado un gran impulso porque a futuro muy corto se puede ver afectado el ecosistema circunvecino. Como les hablaba anteriormente, de acuerdo a la composición granulométrica y a la clase textural, en este triángulo de texturas podemos ubicar nuestro suelo como un suelo arcilloso. Como podemos ver, está compuesto en un 20% por limos, un 30% por arenas y un 50% por arcillas.
lo que nos da esta clasificación en el triángulo textural de un suelo netamente arcilloso. De acuerdo al orden taxonómico, podemos darnos cuenta que el suelo, al estar ubicado en la zona plana del Valle del Cauca y por la cantidad de materia orgánica disponible en él, la profundidad y demás características de explotación, puede ser clasificado por su horizonte como un suelo A sub P. El orden taxonómico como tal es el epipedón mólico, L. mollis. Es un suelo netamente arcilloso, ya lo habíamos comentado. Y de acuerdo a su compensación hidroelectrolítica, es un suelo básico. Como investigadores del proyecto, nos hemos planteado tres tipos de hipótesis. Una hipótesis acertada o verdadera, que está asociada a las altas concentraciones de los elementos de los compuestos que hemos mencionado, bicarbonatos de sodio, sales de potasio y fosfatos en solución, en niveles superiores a los límites permisibles por la normatividad colombiana vigente, y pues a su vez la formación de placas por sellado en el suelo en esta zona están causando la improductividad agrícola y los problemas en la salubridad de la población vecina. Como hipótesis alternativa a esta, se planteó que el mal manejo de las características del suelo y la poca capacidad de captación del agua, sumado al incremento del sistema de riego y el uso no controlado de fertilizantes y herbicidas, han generado a la acumulación de sustancias químicas en el agua del suelo de la zona plana del Valle del Cauca, lo que se ve reflejado en la improductividad y en los problemas en la salubridad de la población. Este sistema de riego y el uso no controlado, ¿a qué hace referencia? Históricamente el uso agrícola ha venido teniendo unas transformaciones, dentro de los cuales se encuentra el uso de los monocultivos intensivos. ¿A qué tiene que ver esto? A que últimamente los suelos se están explotando netamente para el consumo de caña de azúcar, que ha tomado una gran relevancia económica y un impacto productivo económico muy alto, pues porque la caña de azúcar, aparte de brindarnos el azúcar como tal, ha sido usada para la formación de biodiesel y otros compuestos. ¿Qué ha pasado con esto? La gente se ha visto en su tarea de hacer renovación de cultivos frecuentemente, y básicamente es lo que está también causando un poco la problemática. Como hipótesis nula, nos planteamos que las altas concentraciones de los analitos que ya hemos mencionado y en los niveles superiores no tienen nada que ver con la productividad agrícola y con los problemas de la salubridad en la población vecina. Una vez establecido la problemática como tal, se han planteado las alternativas para solución. Estas alternativas van muy ligadas a la practicidad, a la facilidad en que se pueden ejecutar las metodologías, y tienen que ver mucho con el acceso de la población para la aplicación de las metodologías en el suelo. Para esto se plantearon dos alternativas. La primera es el uso o la adición de enmiendas agrícolas en el suelo, y la segunda alternativa propuesta es el ablandamiento de las aguas duras. ¿Esto por qué? Porque las aguas subterráneas deben ser tratadas para evitar la contaminación y el efecto acumulado. Entonces, como lo pueden ver en el gráfico, las enmiendas agrícolas tratan de un trabajo de arado con yeso en el suelo para hacer la recuperación o para estabilizar las condiciones de este, y es una alternativa muy económica. Al adicional yeso, el calcio hace que la permeabilidad del suelo vuelva a ser la ideal y se mejora la estructura. Esas placas que se estaban formando van a tener una mejora. Y en cuanto al ablandamiento de aguas de riego, simplemente o básicamente a grandes rasgos, trata de un lavado con sales solubles y con equipos osmóticos para mejorar la absorción del agua y para eliminar los iones perjudiciales o los elementos perjudiciales
que se están presentando. Esto es de rescatar que esta intervención tiene que hacerse en un tiempo prudencial, bajo un cronograma de acuerdo a las condiciones y al estado natural o al estado actual del suelo. Es un trabajo que tiene que ser mancomunado en asociación con los entes gubernamentales locales, como son las alcaldías y sus secretarías correspondientes. También tiene que ver un poco que involucrarse el Ministerio de Agricultura, ¿por qué no? Y instituciones como el ICA. Por otro lado, este trabajo tiene que ser muy de la mano con la comunidad, porque la comunidad tiene que estar involucrada en el proceso y tiene que hacerse conciencia en ellos para que se convierta en un hábito y se dé un buen manejo al suelo. Como nos podemos dar cuenta, esta problemática es una problemática creciente que necesita una intervención puntual y en el momento. Es una problemática que tiene que prender las alarmas de todos los sectores, incluso del sector privado, que finalmente es quien hace uso de la explotación del suelo. Es una problemática que también tiene que tener un sentido social, una intervención social y una educación agrícola, porque la población tiene que mejorar sus buenas prácticas agrícolas para hacer el uso adecuado. Y esto tiene que ser desde la educación básica, porque ellos tienen que tener una formación y generar un hábito en la comunidad. Mi recomendación personal es que se haga un llamado o una alerta a la población, a los entes rectores, a los entes gubernamentales, y que se ponga un alto en el camino en este momento, porque si no, este problema va a tener un efecto acumulado muy cercano que va a causar una infertilidad total de este suelo. A continuación les comparto un poco de la bibliografía de donde se tomó toda la información para hacer el uso de la investigación. Nos apoyamos un poco en las corporaciones autónomas regionales y en la Academia Nacional, y pues obviamente en la información como tal de los tipos de suelo y sus componentes. Espero esta presentación haya sido de su agrado. Cualquier duda, aclaración o sugerencia, estaré presto a atenderlas a través del correo electrónico de contacto. Muchas gracias.